Mi hermano Luis. La historia que te voy a narrar a continuación fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Es ley de vida que los hermanos no deben dejar de amarse. Y a nosotros mi madre nos enseñó esto desde que éramos tan solo unos niños. Mi hermano y yo éramos inseparables, mejores amigos, confidentes. Es lo más grato que guardo en mi memoria sobre mi niñez. Siendo él mayor que yo por 3 años, siempre me protegía de todo, incluso de mis propios padres, pues él se interponía cuando estos querían darme un justificado regaño o paliza. Prácticamente era mi ídolo, pero como suele suceder, el tiempo y la madurez comenzó a cambiar nuestras vidas. Eso no lo justifica, pero en algunos casos las personas cambian tanto que hasta la misma relación de hermanos se ve muy afectada. Eso nos pasó a nosotros. Mi hermano se fue alejando de mí poco a poco, hasta que llegó el momento en que me dejó a un lado de todo. No éramos los mismos amigos de siempre. Al llegar yo a la edad de 20 años, nuestro caso ya era un verdadero caos. Peleábamos y discutíamos por todo ahora, pero todo se tornó más conflictivo aún cuando mi madre enfermó. Mi nombre es Ezequiel, mi hermano se llama Luis, y esta es mi historia. Corrió el año 2009 cuando mi madre enfermó. En ese tiempo yo iba a la universidad, y a la vez trabajaba en un bar por la noche. Los gastos en medicamentos eran muchos. El sueldo de mi padre no daba abasto para todo. Las cosas no hubieran sido tan duras si Luis hubiese optado por ayudarnos. Aparentemente él ya nada le importaba, ni siquiera la salud de nuestra propia madre. Llegaba a casa muy borracho, casi sin ropa alguna, pues le robaban todo cuando se tiraba a dormir en la calle o en alguna casa abandonada. Solamente trabajaba para eso por algunos días. Apenas cobraba se perdía en sus vicios hasta más no poder. Me acuerdo de las noches en que mientras yo consolaba a mi madre secando sus lágrimas, sentados en la sala, mi padre salía a buscarlo porque alguien nos avisaba que lo habían visto inconsciente tirado por ahí. Lo traía en las condiciones más repugnantes y vergonzosas que alguien pueda ver a un hermano, cubierto de mugre, vómito u orina. Eso destrozaba el corazón de mi madre, quien sin importarle el estado inmundo de mi hermano, corría a abrazarlo para llorar en sus brazos. Por obvias razones eso hacía que su enfermedad empeorara cada vez más, del mismo modo en que mi odio hacia mi hermano acrecentaba. Los regaños que mi padre le propinaba no eran para nada efectivos en lo absoluto. A veces era tanto el enojo de su conducta que causaba que lo echara de la casa. Días después tenía que salir a buscarlo por pedidos de mi madre. Para ese entonces yo ni siquiera le dirigía la palabra. Para mí él ya no existía. Sé que suena grotesco lo que estoy diciendo, pero les juro que mi desprecio hacia él era tan grande que trataba de evadirlo en todo momento adentro de la casa. Me negaba a compartir la mesa con él. Las pocas veces que hablábamos era tan solo para discutir o reclamarle algo. Una noche, en que llegó ebrio como siempre, nos agarramos a golpes. Le faltó el respeto a mi mamá cuando ella lo regañó por llegar así. Mi padre tuvo que separarnos porque yo estaba preso de la ira. No deseaba otra cosa más que darle su merecido. Esa noche mi madre empeoró. La enfermedad ya había consumido todo su cuerpo. Pálida y sin fuerzas me pedía con lágrimas en los ojos que perdonara a Luis, y que desde el más allá ella cuidaría de nosotros. Horas después mi madre dejó este mundo, en esa fría madrugada de invierno. Frío que desde ese instante permaneció en mi corazón. Mientras mi padre y yo llorábamos en el hospital, Luis se fue para la casa. Cuando llegamos ya no lo hallamos ahí, ni a él ni a su mugrienta ropa. Tampoco dejó nada dicho. Simplemente desapareció. No lo niego. A pesar del dolor que sentía por la pérdida de mi madre, sentí una tenue felicidad al saber que jamás volvería a ver a ese miserable ser que compartía mi misma sangre.
Días después de la sepultura de mi mamá, nos pusimos a limpiar la habitación que Luis ocupaba. Más allá de la basura y suciedad que había, hallamos otra cosa muy perturbadora, e indudablemente a mi padre le causó pavor y enojo tanto como a mí. En ese cuarto ubicado en el patio, donde Luis se refugiaba para escapar de su propia vida, encontramos un pequeño altar que al parecer era dedicado al mismísimo Innombrable. Una imagen diabólica reposaba sobre una mesa. El cebo de las velas gastadas resaltaba con su opaco color, dándole así un matiz más siniestro. Todo indicaba que desde hacía meses mantenía esa devoción oculta, y a partir de aquel momento comprendimos muchas cosas. El por qué nunca dejaba que alguien se acercara a ese cuarto, por ejemplo. Sin embargo, lo más macabro comenzaba apenas. Lentamente el temor se hizo presente en nosotros con el paso de los días. En las noches se escuchaban ruidos dentro de la casa. Eran pasos de alguien caminando o moviendo algunos objetos, sobre todo en el patio trasero, donde estaba esa tétrica habitación. Cuando me levantaba a revisar nunca hallaba a nadie. Cabe mencionar que junto a mi padre desarmamos el altar. Justamente parece que fue eso que detonó todo. Él trataba de tranquilizarme diciéndome que no me asustara, que quizás alguien entraba al patio de la casa por las noches con intenciones de robar, algo que obviamente no coincidía, por el hecho de que nunca faltaba nada. Así fue que compramos un perro para que hiciera de guardián, el cual no paraba de ladrar y llorar en las noches, en especial durante las madrugadas. 3 días después encontré en el patio un inmenso charco de color rojo, junto al collar que le pertenecía al perro. Jamás hallé su cuerpo. Una semana después sucedió algo que culminó mi tranquilidad. Todavía me acuerdo del odio y náuseas que sentí cuando lo vi. Fue una noche de viernes. Yo regresaba del trabajo y no encontré a mi padre en su habitación. Cuando salí al patio lo vi, pero no estaba solo. Luis estaba con él. No podía creer que el desgraciado haya tenido el atrevimiento de regresar. Me imaginé entonces que era él quien ingresaba a la casa por la noche, y seguramente también él sabría decirnos qué le sucedió al perro. Movido por el odio y el rencor me acerqué a él para insultarlo. Le ordené a gritos que se fuera inmediatamente de la casa, pero mi padre me detuvo pidiéndome que por favor no le dijera nada. Acto seguido me tomó del brazo y junto a mí entró a la casa mientras Luis hacía lo mismo, dirigiéndose a esa habitación. Esa noche vi a mi padre llorar desconsoladamente, como nunca antes lo había hecho. No logré comprender mucho su dolor, pero me pedía una y otra vez que por favor no le dijeran ni hicieran nada a Luis, que él se encargaría de todo. Los días posteriores a esto fueron muy malos para mí. Tenía que soportar a mi hermano, quien por fortuna solo salía de noche de su cuarto. A veces ingresaba a la cocina cuando yo estaba cenando, provocándome náuseas con su asquerosa presencia. Sucio, hediondo, repulsivo. En ocasiones cuando me encontraba con mi padre viendo televisión en la sala, un penetrante olor a orina y vómito inundaba la casa. No era necesario buscar el origen, pues apenas volteaba a mirar veía a Luis detrás nuestro. Confieso que más allá del desprecio hacia él, sentí escalofríos al verlo. Siempre se paraba cerca de mí para mirarme con una sórdida expresión en su rostro. A veces estaba más pálido que nunca. Sus ojos estaban desorbitados, y de sus labios partidos le caían hilos salivantes, que repugnantemente volvía a absorberlos ayudándose de sus mugrientos dedos. Mi padre se mostraba indiferente a él, pero no podía disimular el terror que sentía cuando Luis entraba a la casa. Eso llamaba poderosamente mi atención, pues podría ser una prueba de que mi hermano podría estar amenazándolo o haciendo algo malo para que él reaccionara así. Pero al igual que todas las veces, mi padre no me decía nada. Únicamente me repetía que no le dijera nada, que me mantuviera alejado de Luis, pero una noche ya no pude soportar más. Eran las 11 de la noche aproximadamente cuando llegué a casa. Mi padre dormía.
por lo que directamente me puse a cenar para luego ducharme y descansar también yo. Antes de acostarme me dirigí a la sala. Tenía la costumbre de acercar una silla y ponerla frente a la imagen de un santo que le pertenecía a mi madre. Ahí me sentaba durante unos minutos para rezarle, a la vez que contemplaba también la fotografía que había de ella. Cerré los ojos por unos momentos, pero a los pocos segundos los tuve que abrir para poder descubrir el pestilente olor que percibí. Con mucho estupor vi como unas gotas de color rojo se deslizaban sobre el retrato de mi madre. Al levantar la mirada lo vi. Era Luis, quien con su sonrisa burlona y sus manos cubiertas de sangre, las puso encima del cuadro, de tal manera que ensuciaba la fotografía intencionalmente. Fue tan grande el enojo que sentí que me puse de pie bruscamente. Empecé a insultarlo enfurecido, y cuando estaba a punto de abalanzarme contra él para agredirlo, alguien sostuvo mi cuerpo desde atrás. Al voltear vi que era mi padre, quien rompiendo en llanto me pidió que por favor no lo hiciera, que no intentara ni tocarlo, que mejor nos saliéramos de ahí. Esa noche no pude dormir. Lloraba de impotencia y no comprendía por qué mi hermano estaba con sus manos así, pero deseaba realmente que falleciera, que ese fuera su final. Sí, así es. Esa noche le deseé lo peor a mi propio hermano. No obstante, unas noches después fui testigo de algo sumamente aterrador, mismo que me dio un impacto tan hórrido como la perplejidad que me dejó paralizado ante tan lúgubre escena. Fue un día lunes. Ya había pasado casi un mes desde que Luis regresó a casa. Para entonces todo era un verdadero suplicio estar aquí. La locura y actos anormales de él ya habían reemplazado nuestra paz, quitándonos las ganas de seguir viviendo en este hogar. Para colmo no podía convencer a mi padre para que lo echara a la calle. Evidentemente él le tenía miedo. En cambio yo lo odiaba cada vez más. Esa noche pedí permiso para salir temprano del trabajo. Quería comprar algunas cosas que necesitaba en la casa. Y de paso busqué algo con que combatir el fuerte olor putrefacto que salía de la habitación de Luis. Era como si algún cuerpo en descomposición hubiera dentro, pero no era él, pues nos seguía arruinando las noches con su abominable presencia dentro de la casa. Cuando vi que mi padre no estaba en ninguna parte, fui directo al patio pensando que lo encontraría platicando con mi hermano. Tampoco lo encontré ahí, pero noté que la puerta del cuarto de Luis estaba semiabierta. Muchas cosas me imaginé en ese momento. Quizás él había salido y se olvidó cerrarla, pero no pude evitar sentir que esa era la oportunidad de inspeccionar el lugar, para ver qué era lo que hacía encerrado ahí todo el día, y por qué era que salía ese olor tan intolerante de ahí. Minuciosamente me acerqué a pasos lentos, como pretendiendo así ni siquiera provocar ruido al caminar. Tuve que cubrirme la nariz y la boca con mis manos para poder aguantar el mal olor. Una vez afuera de la puerta la abrí un poco más para poder mirar, y lo que contemplé en su interior destruyó el poco aprecio que me quedaba con respecto a mi familia. La desilusión se encargó de abolir todo rastro de confianza. En un rincón estaba aquel mismo altar que una vez desarmamos. Estaba intacto, como si nunca hubiera sido removido de ahí. Frente a eso arrodillado estaba nada más y nada menos que mi padre. Realizaba cual vil adoración a ese ser oscuro. Las velas negras encendidas dibujaban siluetas al iluminar destellantes sobre las paredes. Las luces apagadas no fueron impedimento para ver todo con claridad. No estaba viendo mal. Mi padre estaba adorando a esa imagen. A su lado estaba de pie Luis, quien sin escrúpulos me observaba con esa espeluznante sonrisa de siempre, como presumiendo del orgullo que sentía al saber lo que hacía nuestro padre a escondidas de mí. Grité, pero no de miedo. Grité de impotencia, tal vez de decepción, del asco que sentí al descubrir por fin el secreto que tenían guardado. Mi padre volteó asustado para verme. Su rostro se enrojeció como quien no soporta la vergüenza de sentirse acorralado, sin escape ante el delito y la deshonra.
Intentó hablarme para darme una explicación quizá, pero yo no se lo permití al salir corriendo de ahí. Esa misma noche tomé un poco de ropa y me fui de la casa. Crucé la puerta viendo a mi padre tendido sobre el suelo de la casa, llorando desconsoladamente, pidiéndome perdón. Luis permanecía victorioso, mirándome desde unos metros detrás. Me costó muchísimo, pero finalmente logré conciliar el sueño, y me dormí en la cama de un hotel pensando en lo que había visto. Se me revolvía el estómago al acordarme del cuerpo del perro que yacía bajo el altar, como si éste hubiera sido víctima de un ritual. Era eso lo que despedía ese olor tan hediondo. Los días pasaban y mi padre me llamaba e iba a verme al trabajo. Yo lo ignoraba, hasta que el amor por él comenzó a flexibilizarme. Semanas después acepté reunirme con él. Quería saber por qué lo hizo, por qué mantuvo oculta su complicidad con Luis. Entiendo que él sabía que yo no estaría de acuerdo, pero decepcionarme así me resultaba bastante cruel. Esa tarde supe que cuando mi madre enfermó, él buscó de todas las maneras posibles que alguien o algo le diera esperanzas para que mi madre sanara. Es así que, al ya no tener respuesta positiva por parte de los doctores, buscó a un brujo. Este fue el que le dio la imagen. A partir de ese momento comenzó a rendirle culto pensando que las cosas cambiarían. Sin embargo, no solo no obtuvo respuesta favorable con respecto a la salud de mi madre, sino que también se dio cuenta de que algo malo estaba pasando. No me dijo qué, pero me dio a entender que, fuera lo que fuera, giraba en torno a mi hermano Luis. Esa tarde quedaron en mí más preguntas que respuestas. Acordé que el día siguiente volvería a casa, y que él hablaría con mi hermano para que todos pusiéramos de nuestra parte para que las cosas mejoraran. Llegué en la noche luego de salir del trabajo. Mi padre ya no estaba ahí. Sobre la mesa del comedor hallé una carta donde me aclaró todas las dudas que tenía, la cual decía lo siguiente: Hijo, por favor perdóname, pero no merezco seguir viviendo contigo. Ya hice mucho daño a tu madre y a tu hermano, y no quiero hacer lo mismo contigo. Es por eso que me voy de la casa. Por favor, cuídala mucho. Será el hogar donde mereces tener algún día tu familia. Lamento con todo el alma saber que no podré disfrutar de mis nietos, pero prefiero eso a estar a su lado, pues yo mismo soy una maldición. Cuídate mucho, hijo mío, y no te preocupes por cómo serán las cosas ahora. Te prometo que a partir de hoy todo será mejor para ti. Ya destruí el altar. Ya no hay imagen demoníaca en la casa, y tampoco estará Luis, pues yo mismo lo eché de la casa para siempre. Por cierto, hay algo más que debes saber. Lo pensé mucho, pero creo que mereces saberlo también, pues ya no quiero que haya secretos entre nosotros. Quiero irme en paz contigo, hijo. Ese hombre que aparecía en la casa con nosotros no era tu hermano. Luis falleció por una congestión alcohólica a los pocos días de que nos abandonó. Después de fallecer tu madre, lo encontraron sin vida dentro de una de las tantas casas abandonadas donde solía refugiarse. Espero que algún día me puedas perdonar. Te amo, hijo mío. Hasta el día de hoy el paradero de mi padre es un misterio. Jamás lo volví a ver. Todavía lo sigo buscando. Tengo las esperanzas de que aún sigue con vida, y cuando lo encuentre lo traeré a casa a vivir con nosotros, y así pueda abrazar a sus nietos que le di junto a mi mujer. No me atrevo a decir que quien convivió con nosotros en esos tiempos fue el alma en pena de mi hermano Luis. Para mí eso era un ser de oscuridad, el mismo que adoraba a mi padre quizá. Lo cierto es que mi papá se equivocó en algo. De todas las cosas que me dijo en la carta que me dejó antes de irse, hay algo que lo contradice. Es verdad que él destruyó el altar y la imagen, pero aunque haya hecho eso y haya expulsado el alma de mi hermano, este no se fue de la casa.
todavía lo veo de vez en cuando caminando por el patio lanzando alaridos y maldiciones cerca de la habitación que un día fue el cuarto de Luis, y al que ahora lo convertí en una pequeña capilla, donde está la imagen del santo que tenía mi madre. Solo yo lo puedo ver, solo yo lo escucho, como si eso fuera una prueba más de la mala relación que tuve con mi hermano en los últimos años, o que, desde el más allá, viene a atormentarme y a pedirme cuentas del odio que le tuve, y por haber despreciado la enseñanza que nuestra madre nos dio. El amor de hermanos siempre debe prevalecer. Pero pido perdón a mi madre, pues es algo que no estoy dispuesto a hacer. Ese espectro repugnante no es y jamás será mi hermano. Prefiero pensar que Luis ya descansa en paz junto a ella, y que quien me visita aquí no es otra cosa que las secuelas que dejó la adoración a ese ser, a quien mi padre ingenuamente acudió en su desesperación.